Hola, en IPv 6 tenemos tres tipos de direcciones, únicas, múltiples y énicas. Para definir qué tipo de dirección usar, dependerá del tipo de comunicación que se quiere establecer. Es decir, a cuántos destinos debe de llegar nuestra información o paquete. Si hablamos de una dirección únicas, esta es asignada a una sola interfaz. Dentro de únicas tenemos dos direcciones, las Global Únicas y las Unique Local. La diferencia principal entre estas dos direcciones es que la dirección Global Únicas puede ser ruteada a Internet y las Unique Local no. Las direcciones Unique Local son similares al direccionamiento privado de las clases de red en IPv 4 y las direcciones Global Únicas son como el direccionamiento homologado público de IPv 4. Por otro lado, en las direcciones múltiples, al igual que en los protocolos IPv 4, el tráfico solo será enviado al grupo de interfaces que sean miembros del grupo múltiples. Y por último, en las direcciones énicas, similar a las direcciones múltiples, también se crea un grupo de interfaces, pero a diferencia de la comunicación múltiples, cuando un paquete tiene una dirección destino énicas, este solamente es enviado a algunos de los miembros del grupo y no a todos, como pasa en múltiples. Ahora, entendamos más a detalle cada dirección. Primero empecemos con las direcciones Global Únicas. Al igual que el direccionamiento homologado, o público de IPv 4, el direccionamiento Global Únicas es asignado de manera única a las organizaciones que requieren conectarse a Internet. Este prefijo que se le asigna es llamado Global Routing, o prefijo de enrutamiento global. Esta dirección global se compone de la siguiente manera. Los primeros 48 bits de la dirección global IPv 6 son utilizados para el enrutamiento de Internet, en el ISP o proveedor de servicios de Internet. Los siguientes 16 bits forman la subnet ID y los restantes 64 bits son asignados a la interfaz en formato EUI64. Este formato se usa para asignar la direccionamiento IPv 6 a cada dispositivo. Se suele usar la MAC address para formarlo. Al igual que en el direccionamiento IPv 4, la IANA, o la Autoridad de Asignación de Números de Internet, asigna el direccionamiento Global Únicas a las compañías. El formato hexadecimal que asigna empieza en 2000, 2.2, el cual representa una octava parte del espacio total del direccionamiento IPv 6. Después de que se asigna el prefijo Global Únicas a las compañías, estas necesitan subdividirlo en rangos más pequeños, similar a las subredes de IPv 4. El subnetting en IPv 6 se hace de la siguiente forma. Por ejemplo, a una compañía se le asigna el direccionamiento Global Únicas 2001 0D 0D 2.2222 con una máscara de 48 bits. La compañía usará los primeros 64 bits como su interfaz ID, en donde los primeros 48 bits serían el prefijo Global Routing. Los siguientes 16 bits serían usados para las subredes, en donde podríamos tener 2 a la 16 subredes disponibles, y los últimos 64 bits serían asignados para los hosts. Si listáramos las subredes que podríamos obtener, serían más de 65.000 subredes. Solo como ejemplo, podemos tener estas 16 subredes con un campo de 16 bits. Ahora veamos las direcciones Unique Local. Estas son definidas en el RFC 4193 y son para uso local, similar al direccionamiento privado de IPv 4, es decir, no son usadas para ser enrutadas en Internet, sino dentro de un área privada. En la siguiente imagen podemos resumir cómo están compuestas. Usan el identificador hexadecimal FD, es decir, siempre comienzan con estos dos dígitos hexadecimales. Usan 40 bits como Global ID, usan 16 bits para la parte subnet, dejando 64 bits para la asignación de IPs. El subnetting es similar al que usamos en Global Únicas. La única diferencia es que aquí comenzamos con los dos dígitos hexadecimales FD. Ahora pasamos a las direcciones link local. Cada host IPv 6 usa una dirección Únicas adicional llamada dirección link local. IPv 6 usa las direcciones link local para que los dispositivos que están en la misma red local sean capaces de comunicarse sin necesidad de usar un direccionamiento Global Únicas o Unique Local. Un ejemplo de protocolo que usa este direccionamiento sería NDP o Network Discovery Protocol, o los routers que usan el link local como siguiente salto IP. En resumen, tendríamos que la dirección link local representa a un solo host. Los paquetes enviados a una dirección link local no dejan el enlace local, y cada interfaz de host puede crear su propia link local, esto es de manera automática. Ahora, los hosts IPv 6 pueden crear su propio link local, siguiendo la siguiente regla.
Los primeros 10 bits deben de coincidir con el prefijo FE80 10, lo cual significa que los primeros 3 dígitos hexadecimales deberían ser FE8, FE9, FEA o FEB. Si seguimos el RFC, los siguientes 54 bits deberían ser puros ceros, como vemos en la imagen, y el segundo campo, o los siguientes 48 bits, serían formando, por ejemplo, bajo el estándar EUIE-64, es decir, con su propia MAC. Otro tipo de direccionamiento IPv 6 es el multicast. Similar al IPv 4, se usa para enviar el tráfico a un grupo de dispositivos que previamente se unieron a un grupo multicast. El direccionamiento en IPv 6 para multicast comienza con FF00 2.2.8. La siguiente tabla resume algunos de los prefijos de multicast y para qué son usados. Por ejemplo, el prefijo FF02 2.2.1 es usado por todos los nodos, es decir, todas las interfaces que usan IPv 6 que están en el link. El prefijo FF02 2.2.2, este es usado para todos los equipos routers, es decir, todas las interfaces routers sobre el mismo link. Los prefijos FF02 2.2.5 y FF02 2.2.6 son usados para los routers que usan el protocolo de ruteo SPF. El prefijo FF02 2.2.9 es usado por todos los routers que usan el protocolo de ruteo RIP Next Generation y el prefijo FF02 2.2.A es usado por todos los routers que usan el protocolo de ruteo IPv 6. Por último, el prefijo FF02 2.1.2.2 es usado por todos los routers que tienen el rol de DHCP versión 6 Relay. El formato de una dirección IPv 6 multicast sería de la siguiente forma. Como podemos ver, las direcciones IPv 6 de multicast comienzan con FF00 2.2.8. Los siguientes 4 bits son usados como banderas. Los siguientes 4 bits son, por ejemplo, el campo TTL, similar a IPv 4, en donde decrementa en cada salto que se da hasta llegar a 0. Pero aquí en IPv 6 se limita el ámbito de hasta dónde puede llegar la dirección multicast. Y por último, el ID group, que son los últimos 112 bits. Ahora pasamos al direccionamiento Anycast. No hay un rango de direcciones Anycast. Los equipos que usan una dirección Anycast deben de ser configurados y ser conscientes de que están usando una dirección Anycast. Este tipo de direccionamiento nos ayuda como cuando, por ejemplo, queremos realizar una conexión de un dispositivo a varios. Aquí un host puede enviar un solo paquete a una dirección IPv 6 y el router, en este caso el receptor, enviará este paquete al router más cercano que soporte el servicio que se quiere consultar. Es muy similar a multicast.